semana pues es muy sencilla, son tres temas que es importante que la hagan con la finalidad de ir reforzando lo que se va mencionando en el taller, de tal manera que vayan adquiriendo ustedes también un conocimiento independiente del que se pueda transmitir aquí. Bueno, entonces, la semana pasada que hay muchos autores que nos manejan una clasificación de lagunas desde su cantidad de oxígeno, si son mecánicas, si son naturales y demás, pero nombrábamos que en general todos los autores nos hablan de que las lagunas son anaerobias, facultativas y de maduración. En la anaerobia mencionábamos que se caracteriza porque las bacterias no requieren oxígeno para hacer la descomposición de la materia orgánica, y en las facultativas mencionábamos que existen los dos tipos de bacterias, tanto anaerobias como aerobias, que les permite vivir con o sin oxígeno, y que en la facultativa íbamos a tener varios estratos, básicamente 3 estratos, puede haber más, dependiendo de la profundidad y de la temperatura, pero básicamente encontramos 3 estratos. El estrato superficial, que está en contacto con el aire, que por lo tanto ahí tenemos una capa totalmente aerobia, y ahí vamos a tener bacterias que van a vivir en presencia del oxígeno, que combinadas con las algas van a hacer un proceso de simbiosis para que el producto de desecho de una sea el alimento de la otra, y el producto de desecho de las algas sea el alimento de las bacterias. En la parte intermedia vamos a tener esta característica de bacterias que puedan vivir con o sin oxígeno, y en el fondo de la laguna facultativa vamos a encontrar principalmente bacterias anaerobias. Y las de maduración, que en la de maduración no hay una zona anaerobia, todas son lagunas de baja profundidad. Recordemos que la semana pasada hablábamos de que también las lagunas se clasificaban por sus dimensiones, destacando principalmente la laguna, destacando la dimensión de profundidad. Entonces las de maduración hablábamos que eran profundidades hasta máximo de 1.20, 1.50 cuando mucho, pero por lo regular se escogen menos, porque lo que pretendemos aquí es que entre la luz UV de los rayos solares, para que estos nos ayuden a eliminar a las bacterias patógenas. Bueno, también mencionábamos que en las lagunas anaerobias, principalmente la remoción se da por sedimentación de los sólidos y por el proceso de digestión anaerobia. En el caso de las facultativas, la DBO remanente significa que es la DBO que nos sobró o que salió del proceso de la laguna anaerobia. Recordemos que estas 3 están interconectadas entre sí. El agua residual entra a la laguna anaerobia, pasa a la facultativa y luego pasa a la de maduración. Entonces, cuando hablamos de una DBO remanente, significa la DBO que no pudo ser removida en la laguna anaerobia y que ingresa a la facultativa. Aquí también nuevamente juega un papel importante la sedimentación. Entonces, la DBO, parte de esa DBO es sedimentada, y parte de esa DBO es oxidada por las bacterias, donde vamos a encontrar principalmente bacterias heterotróficas, Pseudomonas, Flavobacterium, Acrobacter, Alcagillensis, y principalmente vamos a encontrar microalgas. Entonces, estas microalgas son las que proveen de oxígeno a las bacterias, y las bacterias suministran a las microalgas dióxido de carbono. Esta es la fórmula que nos representa lo que sería el dióxido de carbono, más las moléculas de agua, nos daría el C6 hidrógeno 12 oxígeno 6, corresponde a lo que sería la fórmula general de los azúcares, ¿sí? Entonces, esta sería la fórmula general de los azúcares, las principales bacterias.
Bueno, entonces tenemos que las bacterias modifican los iones carbonatos y bicarbonatos, hacen una disociación y estos iones se nos van a convertir en en carbonato, una molécula de agua y en CO2. El CO2 el oxígeno es utilizado en la respiración de las bacterias generando este CO2. El dióxido de carbono es empleado por las microalgas generando oxígeno. Ahí tenemos una variedad de microalgas y los iones hidroxilos que se van acumulando en la laguna nos van cambiando el pH de la laguna, ¿sí? Bueno, el decaimiento de los coliformes fecales. ¿Cómo es que se da la mortandad de los coliformes dentro de las lagunas? Bueno, el actor principal es el sol a través de la fotosíntesis. Esta fotosíntesis se está dando en las microalgas, nos ayuda a la producción de oxígeno disuelto. Los radicales hidroxilo y los carbonatos y los bicarbonatos, con la producción del alga más la fotosíntesis más el sol, nos cambian el pH, y esta modificación de pH en la laguna provoca que se mueran los coliformes. Otro efecto importante es la fotooxidación. La fotooxidación usa el oxígeno y las ondas luminosas, principalmente los rayos UV, para descomponer los residuos orgánicos y químicos, como los cianuros, los fenoles y compuestos de azufres en las aguas residuales, y esta fotooxidación hace que haya un decaimiento de las bacterias coliformes. Hablo exclusivamente de las bacterias coliformes, pero en realidad provoca un decaimiento en todas las bacterias, no nada más en las coliformes. Estoy mencionando las coliformes porque son las que nos interesan, dado que se toman como un indicador para la presencia de bacterias patógenas, ¿sí? Entonces también el sol hace un incremento en la temperatura de la laguna, y ese incremento en la temperatura de la laguna, o decremento durante la noche, ese cambio de temperatura de determinados grados al mediodía y de bajas temperaturas en la noche, también provoca que las bacterias fallezcan, ¿sí? Entonces, las ondas luminosas, como habíamos mencionado, principalmente los rayos ultravioleta, modifican reacciones químicas dentro del agua, pero en algunos casos modifican la capa bacterial o la membrana de las bacterias. En algunos casos las destruye, en otros las vuelve de un estado gelatinoso a un estado sólido, y entonces la bacteria ya no puede asimilar ni alimentos, ni tampoco puede desechar los productos de su metabolismo, y eso la conduce a la muerte. Fuentes lagunares para reuso agrícola. Este tema es fundamental en virtud de que se maneja cierta complejidad en el uso de las aguas residuales tratadas para riego. Sin embargo, en el riego de los efluentes lagunares, cuando el agua procede de un sistema lagunar bien diseñado, bien construido, le ayuda inclusive al campo, en virtud de que esa agua residual contiene todavía sales de nitrógenos, fósforos y potasios, los cuales ayudan a incrementar los cultivos y sí nos permiten también reducir el consumo de fertilizantes químicos. Las algas actúan como un fertilizante de liberación lenta en los nutrientes de las plantas, principalmente es nitrógeno y fósforo, y lo que hacen las algas es de que van haciendo un cambio químico en estos elementos y los van descomponiendo lentamente, y eso significa como si la planta tuviera una fertilización continua
Inclusive, aunque no se riegue con el agua residual tratada, esta descomposición química se va haciendo en las raíces de las plantas en combinación con el mismo suelo, y se va haciendo una descomposición gradual, y eso le permite a la planta poder crecer a pesar de que ya no tenga el riego agrícola. Tenemos una lámina donde estamos hablando de campos experimentales que se han hecho en la India para la utilización del agua residual proveniente de lagunas, y ellos han encontrado que cuando se utiliza un agua residual cruda en trigo, arroz y papa, hicieron el experimento y vean, casi les dio como 3.4 en el caso del trigo, en arroz muy cercano al 3 y en la papa pasadito del 2.5. Pasaron esta agua a través de un proceso de sedimentación, exclusivamente sedimentación, y la producción de trigo se incrementó casi hasta el 3,5. La producción de arroz permaneció casi igual con el agua residual cruda o sin tratamiento, y en el caso de la papa, bajó. Fue mejor cultivar papa con agua residual cruda que con un agua residual sedimentada. Crearon después un efluente de la laguna, y vean, para el caso del trigo, de nuevo casi alcanzó el 3.5, en el caso del arroz, muy semejante al agua residual cruda, y en el caso de la papa, bajó con respecto al agua residual cruda, pero quedó arriba del agua salada. Hicieron el comparativo de regar con agua dulce más sus fertilizantes, y vean ustedes los resultados. De ahí que cuando vamos al campo y encontramos un agua residual que se está utilizando en el riego, pues encontramos, en el riego agrícola, encontramos que inclusive hasta el color de la vegetación tiene un verde intenso, y la otra vegetación tiene un verde pálido. ¿Por qué? Pues por los nutrientes que se están desalojando, principalmente los nutrientes nitrógenos y fósforos. Entonces, en el agua residual cruda, estos nutrientes y fósforo pues van en su totalidad y tenemos buen rendimiento agrícola. Sin embargo, si comparamos el agua residual cruda contra el efluente de una laguna, vean ustedes, en el caso del trigo, es superior la producción de trigo en un efluente de laguna que en el agua residual cruda. Un poquito superior en el arroz, también el efluente de la laguna, comparado con el agua residual cruda, y donde definitivamente baja es en el cultivo de papa. Bueno, entonces estos experimentos que se hicieron en la India se hicieron dado la población que tiene India. Recordemos que China y India son de las poblaciones que crecen o están creciendo rapidísimamente, y ellos tienen que ver la forma de generar alimentos y están pensando generar alimentos a través de los efluentes tratados de las lagunas. Ahora, esto no nada más se está dando en la India y en China, también en Europa están haciendo pruebas de utilizar el agua tratada de las lagunas, en virtud de que las lagunas, como mencionamos al inicio del taller, es un proceso que no requiere consumos de energía eléctrica, y por lo tanto su operación y mantenimiento es en cuanto a costos es menor. Bueno, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud en cuanto a este tema? Pues las condiciones de reuso. Para un riego libre o no restringido, que se refiere a cultivos que comúnmente se consumen crudos, o campos de golf, o de fútbol, soccer, o de cualquier otro deporte que se realice en pasto, nos habla la Organización Mundial de la Salud cuáles serían los grupos expuestos, que serían los trabajadores, los consumidores o el público, y nos define dos parámetros fundamentales: los nemátodos intestinales
y los coliformes fecales. En cuanto a riego libre no restringido en nemátodos en nemátodos intestinales, como sería el Ascaris lumbricoides, el Trichurius, el Ankylostomos, nos dice que debemos de tener menor a igual un huevo del mito. Y para el caso de los coliformes fecales, nos recomienda que debe de ser menor o igual a 1000. Sin embargo, en aquellos campos deportivos o parques públicos donde sepamos que la gente está en contacto directo, entonces los coliformes fecales, lejos de ser menor o igual a 1000, tienen que ser menores o iguales a 200. Ahora, para el riego restringido, que serían cultivos de cereales como forrajes, pastos, árboles frutales, y el grupo expuesto serían los trabajadores, y para el caso de los nemátodos intestinales, nos dicen que deben de ser menor o igual a 1, y en los coliformes fecales, la norma no nos recomienda. Sin embargo, yo creo que aquí, aunque a pesar de que no nos recomiende, sí nosotros deberíamos de fijarlo. Recordemos que nosotros si pudiéramos fijarlo, a lo mejor no nos están aquí recomendando nada, pero sí nosotros deberíamos de fijarlo por lo menos en el límite superior del renglón superior, que serían menor o igual a 1000. En cuanto a la calidad microbiológica, en el artículo 30, fracción tercera de la norma técnica, nos habla de que existen 4 tipos de aguas residuales para cultivos no permitidos. ¿Cuáles serían estos cultivos? Pues sería la selga, el ajo, el apio, el berro, el betabel, el brócoli, la cebolla, la coliflor, el epazote, la espinaca, la lechuga, el pápalo, el quelite, el rábano, la zanahoria, la calabacita, el tomatillo. Y dentro de esto entran hortalizas como la fresa, la jícama, el melón, la sandía y la zarzamora. Entonces, la norma técnica 33 nos dice que existen 4 tipos de aguas residuales. La número 1 debe de ser menor o igual a 1000 coliformes y ningún huevo del mito. La 2, de 1 a 1000, nomás un huevo del mito. El número 3 nos dice que debe de ser de 1001 a 100,000 coliformes, y aquí ya no me está hablando de huevos del mito, vean. Y en el tipo 4 debe de ser mayor o igual a 100,000 coliformes, y tampoco me cita huevos del mito. Bueno, entonces, la norma oficial mexicana para reuso agrícola de aguas residuales de origen urbano municipal nos habla aquí, tipo de riego por inundación, por surco y por aspersión. Tipo de agua, recordemos la 1, 2, 3, 4, aquí está 1, 2, 3 y 4. Intervalo mínimo entre el último riego y la cosecha. ¿A qué se refiere esto? A que si yo voy a utilizar, en caso de inundación, como se acostumbra en algunas partes, más en Puebla, por surco, vamos a hablar del surco, yo voy a utilizar el tipo de agua número 1, que sería menor o igual a 1000 coliformes, y ningún huevo viable de el mito. Entonces, aquí me dice que los señalados en el artículo 30, excepto el ajo, el pepino, la jícama, el melón, la sandía, así como el tomate verde o de casca. Entonces, 15 días antes de que yo vaya a levantar la cosecha, como mínimo, debo de hacer el riego. Si voy a levantar la cosecha, no la puedo levantar si hoy la riego y ya mañana la levanto y la llevo al
a la central de abastos del DF o la central de abastos de Puebla. ¿Por qué? Porque estos tiempos son los tiempos que se pueden considerar que en todo caso que haya algún coliforme o algún huevo del mito, en este periodo de los 20 días, la misma naturaleza haga un proceso de depuración y no corramos el riesgo de que se nos vaya a ir alguno de estos contaminantes biológicos al mercado, ¿sí? Entonces, por eso nos hablan de que serían las fechas de los últimos riegos que tendríamos que dar. En aspersión, por ejemplo, de nuevo tomamos el tipo de agua número 1, tenemos de nuevo los 20 días, y aquí nos dicen los señalados en el artículo 30, que ya los vimos hace un rato, acelga, ajos, quelites, jitomates, calabacitas y demás, excepto pepino, jícama, melón y sandía, ¿sí? Entonces esto es lo que nos recomienda la norma oficial mexicana. Criterios de calidad del agua residual tratada en irrigación. Bueno, aquí tenemos, son 3 criterios. El número 1 es la microbiológica, que el criterio de microbiología es para la protección de salud de las personas o de los que van a consumir, y siempre hay que apegarse a las recomendaciones que hace la FAO. Ahora, no nada más es hacer caso a las recomendaciones que hace la FAO, sino que también tenemos que investigar si a la laguna le van a llegar algún influente industrial, si esos influentes van a tener metales pesados o si van a llevar materiales tóxicos. El segundo criterio es el físico-químico. Y el criterio físico-químico va encaminado a mantener la salud de las plantas y el rendimiento de los cultivos. Este criterio físico-químico va encaminado también a proteger al suelo, porque si tenemos un suelo, por decir algo, salado, entonces no vamos a tener una producción agrícola buena. Entonces, el físico-químico va encaminado precisamente a la salud de las plantas y a la protección del suelo. Entonces ahí tenemos que medir la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica que se nos puede afectar con la calidad del agua de la laguna, donde tenemos que tener presentes los sólidos disueltos totales, la salinidad del suelo, y esta no debe de pasar 750 microohms por centímetro a una temperatura de 25 grados centígrados. Parámetro que tenemos que cuidar es el RAS. Normalmente todo el mundo le llama el RAS. ¿Y qué es el RAS? Pues es la relación de absorción de sodio. Y esta relación de absorción de sodio es la relación entre el sodio y la raíz cuadrada de los iones calcio más los magnesios. Y debemos de tener un máximo de 20. El otro valor que tenemos que tener cuidado es el pH. El pH tiene que estar entre 6.5 y 8.4. El cuarto valor que tenemos que tener en conocimiento es el nitrógeno total. Habíamos mencionado que el nitrógeno y el fósforo están clasificados como nutrientes. Entonces, pero también demasiado nitrógeno pues reduce el rendimiento de los cultivos. Entonces el nitrógeno tiene que estar en valores de 5 a 30 miligramos por litro. Más de 30 miligramos por litro, entonces sí nos puede afectar a nuestra producción agrícola. Y el otro parámetro que tenemos que medir es el boro. Los cítricos y la nuez son principalmente sensibles al boro. El boro también lo encontramos, es base de algunos detergentes sintéticos. Ustedes habrán escuchado por ahí que los ambientalistas dicen que hay que utilizar detergentes sintéticos. Pues en parte tienen razón, porque la cadena química de los detergentes sintéticos es una cadena que se destruye fácilmente y por lo tanto es factible, la velocidad de absorción al medio natural es más rápida, a diferencia de un detergente no sintético. Pero sin embargo, algunos fabricantes agregan dentro de su proceso boro, algunos otros fabricantes agregan al detergente
algún tipo de color o algún tipo de olor para diferenciarlo dentro del mercado. Entonces muchas veces estos compuestos que les agregan a los detergentes pues nos ocasionan problemas para la producción agrícola. Entonces para el caso del boro, pues nuestro boro tiene que andar entre 0.5 a 2 miligramos por litro. En cuanto a la acuacultura, en la acuacultura la DBO no debe de exceder 30 miligramos por litro. En algunos países africanos y asiáticos, inclusive esta DBO la consideran hasta de 50 o de 70 miligramos por litro de DBO, pero ya tener esos parámetros pues significa que nuestros peces casi tienen que ser como los peces que están en el lago de Valsequillo, ya con 3 ojos y branquias especiales, porque es muy difícil que se nos desarrolle vida arriba de esto, ¿no? Bueno, entonces lo más recomendable es no exceder los 30 miligramos por litro para prevenir la desoxigenación y la muerte de los peces. Este es un parámetro de la acuacultura que está siendo investigada, insisto, no nada más en China y en la India, sino también en Europa, porque el agua procedente de las lagunas, si nosotros, y lo vamos a ver en el ejemplo de clase que vamos a desarrollar ustedes y yo, las lagunas son capaces de darnos abajo de los 30 miligramos por litro de DBO. Y eso significa, para el caso de China y de la India, que esta laguna les puede generar alimentos. Una laguna que no está diseñada como una granja piscícola es capaz de dar de 300 a 500 kilos por hectárea al año de peces en unas lagunas normales. Pero si estas lagunas, como se están haciendo pruebas en Europa, ya son tratadas como verdaderas granjas agrícolas y el agua procede de un sistema lagunar con, insisto, valores abajo de 30 miligramos por litro, han alcanzado hasta 1.5 toneladas de peces. Entonces, para el problema poblacional y la demanda de alimentos, pues esta sería una muy buena alternativa. ¿Sí? Bueno, la tarea de esta semana, que es una operación unitaria y un proceso unitario, que es un reactor, e investigar para la localidad que ustedes seleccionaron cuál es la temperatura del mes más frío. Aguas, mes más frío, ¿sí? Entonces tengan cuidado de entrar a buscar en el INEGI, pueden buscar en el meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, en el meteorológico nacional, o en la red también de meteorología de la UNAM, ahí también pueden encontrar este dato. ¿Qué es una operación unitaria y un proceso unitario? ¿Qué es un reactor? E investigar cuál es la temperatura del mes más frío. Entonces son 4:54, tomamos minutos, máximo 10, y nos vemos en lo que copian aquí la tarea a su libreta. Nos vemos 5:05, por favor. Bueno, pues vamos a reiniciar. Son 3 temas nada más, son muy fáciles, que es una operación unitaria y un proceso, que es un reactor y la temperatura del mes más frío de la localidad. Bueno, habíamos visto esta lámina donde la planta de tratamiento es un reflejo del drenaje, del sistema de alcantarillado, y el sistema de alcantarillado a su vez es un reflejo del sistema de agua potable. Pero todo esto está influenciado también por el clima que existe en la localidad. Si es una localidad con un clima frío, pues entonces sus actividades económicas van a variar. A lo mejor la gente se para más tarde y se duerme más temprano. Y si es un clima cálido o tropical, pues por lo regular ahí la gente se para muy temprano y ese levantarse temprano empiezan a consumir agua,
y esa agua se va al drenaje y el drenaje hace que llegue a la planta de tratamiento y entonces nos empiezan a dar este tipo de gráficas. Esta es una curva típica del uso del agua, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunas. Lo que sí es importante es que establezcamos aquí el Q mínimo, el Q medio y el Q máximo horario. Bueno, también ya vimos esta otra parte donde entra una calidad del agua a la planta, tiene que salir una calidad diferente y se tiene que combinar con una calidad que tiene ya sea la laguna o el río, ¿sí? Entonces, en los problemas ambientales vamos a encontrar 3 calidades de agua. Esta calidad de agua, la que entra a la planta, la calidad de agua que está saliendo a la planta y cómo va a impactar esta calidad de agua en la corriente. Que en este caso pues, está dibujado acá un río, pero puede ser un lago, puede ser un mar, puede ser una laguna, etc. Entonces, hay que tener cuidado. Calidad de agua que entra a la planta, calidad de agua que sale y la calidad del agua que tenemos en la corriente. Bueno, en esta tabla vamos a ver cuál es el consumo de agua por día. Miren, por ejemplo, en China tenemos 80 litros por día. Esos 80 litros por día son los que van a llegar a la planta de tratamiento. En África hay gente que vive con 15 litros, máximo 30. Asia, de 30 a 70. Pacífico, de 30 a 95. Mediterráneo, de 40 a 85. Turquía, de 20 a 65. ¿Vean? Aquí tenemos casos críticos, ¿no? África, Asia, oeste del Pacífico, Turquía, América Latina y el Caribe, de 70 a 190. Y en promedio, en todo el mundo, se tiene un gasto mínimo de 35 y un gasto máximo de 90. 90 litros por día. Bueno, aquí ¿qué es lo que vamos a tener? La variación horaria típica de una descarga de agua residual doméstica comparado contra la carga, ¿sí? Bueno, entonces ustedes observen aquí. Tenemos de nuevo la medianoche, las 2 de la mañana, las 12 del día y las 24 horas. Entonces empezamos en el 0, terminamos en el 24. ¿Qué es lo que está pasando? Este es el flujo, ustedes vean. Esa es la cantidad de agua que está entrando. A las 4 de la mañana leemos acá, que serán como 0,5, empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, hasta este máximo, que es este, y luego empieza a bajar, ¿sí? Ese es como se movió el flujo. Ahora, ¿cómo se va a mover la carga contaminante? Vamos a poner este color. La carga contaminante, o la DBO. Vean ustedes, cuando era 200, la DBO andaba aquí. Bajó, sube, tenemos un máximo de agua y un máximo de DBO, baja, aquí rebasa la DBO al caudal, en esta parte, y termina. Como verán, también la DBO
tiene este movimiento, ¿no? Un movimiento muy parecido al del flujo en las 24 horas. Bueno, ahora vamos a ver qué va a pasar en este. Esta es una variación típica de flujo de DBO y de sólidos suspendidos totales y de coliformes fecales durante una tormenta o una lluvia. Vean ustedes, aquí está la lluvia. Vamos a ponerle el color azulito. Aquí está la lluvia. Tenemos el máximo a las más o menos 4 de la mañana. Abajo tenemos otro pico como a las 5. Continúa. Bueno, ¿qué le pasó a la DBO? Vamos a ver cómo fue el comportamiento de la DBO. A las 2 de la mañana que teníamos este valor. ¿Qué pasó a las 2 de la mañana con la DBO? Aquí estuvo. Y luego vino un cambio hacia abajo, vean. Aquí a las 3 de la mañana tenemos el más bajo. Y el flujo aquí está en alto. Se presenta el pico de la lluvia entre las 3 y las 5 de la mañana. ¿Y qué le pasó a la DBO? Hay unos picos muy ligeros, pero en realidad quedó horizontal. Este es el famoso fenómeno de dilución. Cuando ustedes escuchan es de que entró un mayor caudal y el agua bajó de carga contaminante, bueno, pues hubo este fenómeno de dilución, hubo una mayor cantidad de agua, la concentración fue la misma y entonces la curva de la DBO se hizo horizontal, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que le está pasando a los sólidos? ¿Qué serían pues todo el material de acarreo que trajo la lluvia, ¿no? Estos sí se incrementaron. Si se fijan, tienen un comportamiento muy parecido al del flujo, al de aquí arriba. Tienen un compartimiento. Vean, vuelven a tener un pico y se vuelve a estabilizar. Entonces, todo el material de arrastre que trajo la lluvia y que se introdujo en el drenaje, sí nos está afectando este parámetro en la planta o en la laguna. Le están entrando una mayor cantidad de sólidos. No así la DBO. La DBO quedó horizontal. ¿Y qué le pasó a los coliformes fecales? Que es nuestra preocupación, ¿no? Como un indicador de contaminación. Bueno, vamos a ver cómo andan los coliformes fecales. Vean. También tiene una tendencia horizontal. Sin embargo, una vez que pasó el pico, se nos disparan y vuelven a ir hacia abajo. Entonces tuvo una tendencia horizontal en el primer tramo de la tormenta y posteriormente tiene también un pico al igual que la tormenta y vuelven a bajar. ¿Y por qué es este pico? Pues porque parte de esos coliformes fecales están alojados en las tuberías y son arrastrados también junto con la tormenta y se nos incrementan. También parte de estos coliformes ingresan por las atarjeas, productos de excrementos de los perros o gente que tiene conectado a su drenaje y que tiene a la mascota en los patios traseros, pero en lo general, aquí la intención es de que veamos, ¿no? La DBO no tuvo un incremento sustancial, fue horizontal. Sin embargo, sí los sólidos con la tormenta de lluvia se nos dispararon. Bueno, ahora esta es la variación de la DBO y de los sólidos suspendidos totales a lo largo del mes. Observen ustedes. Aquí están, cómo van variando los sólidos. Vean que no hay una correlación entre los sólidos. Aquí se dispararon y bajaron, se vuelven a disparar. DBO.
La DBO tuvo un comportamiento diferente. Entonces, aquí lo importante es de que observen cómo la DBO tiene un comportamiento diferente durante el mes y cómo lo tiene durante una tormenta y cómo lo tiene en un día normal. Bueno, pues esto va variando de localidad en localidad, por lo que me los mencionaba. No es lo mismo una zona tropical que una zona templada o que una zona fría. También esto va variando por condiciones de economía. No es lo mismo una comunidad tropical, no sé, alguna comunidad de Tabasco comparado contra Villahermosa, ¿no? Los dos son tropicales, pero sus actividades económicas son diferentes. Sus horarios de trabajo, de descanso son diferentes, por lo tanto los comportamientos de estas gráficas van a ser diferentes. De ahí la importancia de que se tenga que hacer un estudio estadístico en campo, tanto de los aforos como de las calidades de agua. ¿Sí? La intención de estas gráficas es de que vean que los comportamientos son totalmente distintos. Cuando llueve, un comportamiento diferente en un día y un comportamiento diferente en el mes. Y si lo trasladamos en el año, pues el comportamiento sería también diferente en época de verano que en época de invierno. Bueno. Pasémonos a esta. Estas son las concentraciones de cargas en los Estados Unidos, midiendo estos parámetros, ¿no? Tomemos de nuevo la DBO y la de los sólidos. Y veamos. Aquí se está midiendo en gramos por habitante día, en un valor en concentración cuando se mide en volumen, en litros por habitante día o en galones. Vean ustedes, 450 contra 187. Y de sólidos, 503 contra 209. Entonces, por ahí me encontré a alguien que en una planta de tratamiento me decía, es que la planta no se estabiliza porque estos del pueblo me echan semillas de chile. Encuentro pedazos de frijol y encuentro maíz. Por eso, pues ellos son los culpables de que no se estabilice la planta. Cuando vean estos valores que son mucho más altos que los que tenemos en México y cómo allá sí se pueden estabilizar las plantas. ¿Sí? Pasémonos a un comparativo con partes del mundo. Recordemos aquí las DBOs, 450, 187. Vean ustedes, en Brasil tenemos de 55 a 68. La India, 27 contra 41. Descargan menos mugre o menos contaminantes los indios. Italia 49-60, Japón 40-45, Suiza 68-82, Estados Unidos de 50 a 120. Entonces, si nos vamos con el límite superior, pues ellos son los que más mugre tiran, miren. Brasil 68, Dinamarca 68, Alemania 68, Grecia 60, Egipto 41, Italia pudiera ser entre los, ¿no?, los que tienen el límite superior alto, 60. Ay, este no lo veo porque está borroso para mí. Es es Palestina, 68. Palestina. Turquía 50, Uganda y Estados Unidos 120. Si nos vamos al límite inferior, pues serían los del cuadrito rojo. Brasil 55, Dinamarca 55, Alemania, Grecia y los Estados Unidos. Aquí nos están presentando amonios, fosfatos y sólidos suspendidos totales.
También en sólidos suspendidos totales, pues Estados Unidos son los que van arriba, de 60 a 150. Bueno, como la intención es hacer un pequeño proyectito de laguna, es necesario que le entremos a lo que sería el proyecto de saneamiento y que ustedes se lleven una idea general de cómo se tiene que elaborar un proyecto de saneamiento. Bueno, básicamente todos los proyectos, en realidad en un proceso de evaluación de proyectos se tienen que evaluar desde diferentes perspectivas: la económica, la social, la antropológica, la política, de la financiera, la técnica, pero aquí nada más me voy a referir a tres. En cuanto a lo socioeconómico, debemos de conocer lo que sería la proyección de población, el crecimiento de la localidad, cuál es su geografía, el desarrollo de la localidad, la interrelación con el programa de desarrollo municipal, conocer cuál es el programa de desarrollo estatal, el Plan Nacional Hidráulico, el Plan Nacional de Desarrollo, cuáles son las políticas ambientales y de sustentabilidad, conocer los costos actuales y futuros de operación y mantenimientos, amortizaciones de capital, cuestiones de subsidios, cómo vamos a subsidiar a los usuarios de la planta, cuáles son los usuarios que vamos a servir, cuál es el sistema tarifario, cuál es la capacidad de pago, etcétera. En cuanto a los legales, pues es importante conocer el uso y tenencia de la tierra, los predios circundantes, las vedas, los polígonos limitantes, etcétera. Aquí me recuerdo el caso de la planta de tratamiento de San Martín Texmelucan, que esa planta se construyó en el 94, se realizó la construcción, se puso a operar la planta, se construyó con recursos federales, y oh sorpresa, después de 5 o 6 años apareció un dueño, y el dueño con la mano en la cintura le colocó una cerca de malla ciclón casi a un 60% de la planta de tratamiento, y una planta de tratamiento que estaba operando y que estaba entregando agua dentro de lo que especifica la norma, pues se tuvo que parar. ¿Por qué? Pues porque en el aspecto legal a alguien se le olvidó el título de propiedad. Y tenemos muchas otras plantas. Recuerdo ahorita otra planta también en el estado de Veracruz, que se construyó la planta y era la zona alejada de la ciudad. Pues al final el crecimiento urbano, y pusieron un centro comercial ahí cerca de la planta, y no nada más un centro comercial, un desarrollo inmobiliario de casas de buen nivel. Pues ahora estos vecinos están peleando porque se cambie la planta de tratamiento, una planta de tratamiento que costó, si no mal recuerdo, alrededor creo que de 150 millones de pesos, y pues algún funcionario hizo cambios de uso de suelo, y los predios que estaban alrededor de la planta de tratamiento se convirtieron en zona de desarrollo habitacional, pero de muy alto nivel, con gente que tiene capacidad económica elevada, y pues ahora están pidiendo que se salga la planta de ahí. Entonces, pues también habría que haber cuidado, ¿no? Esta cuestión legal. La cuestión económica, pues es muy socioeconómica. Recuerden por ahí lo que les decía en la primera sesión, alguien decía que era basura, pero pues no. O sea, hay que pegarle a todo esto, ¿no? Meterse a los programas de desarrollo, ver si realmente la planta está dentro de los planes estatales, de los planes nacionales hidráulicos, cuáles son las políticas ambientales que va a haber. Hay que adentrarse hacia el interior para saber, por ejemplo, en el caso de plantas de tratamiento que ya están funcionando, bueno, el sistema tarifario actual le permite que modernicemos a la planta, y que a lo mejor la planta, de ser una laguna, ahora la vamos a meter a un proceso de lodos activados, y el sistema tarifario que existe en la comunidad va a ser capaz de poder hoy, con ese cambio, con esa modernización o con esa actualización de planta de tratamiento, va a ser capaz las tarifas de pagar los costos de operación de esa planta. Pues a lo mejor no. Entonces es muy importante precisamente esta parte, ¿no? La social y económica.
de nuestras plantas se van sin amortizar el capital, a excepción de aquellas que se construyeron con créditos a paso, por ejemplo San Martín, Huejotzingo, las plantas del Suapap, que se construyeron con inversión financiada federal, partes municipales o estatales, pero partes con capital de banco. Bueno, pues es importante también visualizar esto. ¿Tiene capacidad económica la población para poder amortizar la inversión cuando consigamos los recursos vía banco? Entonces, todo esto se tiene que estudiar, ¿sí? ¿A quién le vamos a dar los subsidios? Entonces, hay que investigar la cuestión social, cómo anda nuestra comunidad. Es una comunidad que la gran mayoría ya son adultos mayores o adultos muy, muy mayores, porque hoy el campo se está abandonando, y hoy en el campo encontramos gentes de 60, 70, 80 años, son los que van a trabajar. ¿Por qué? Pues porque la gente joven emigró en busca de satisfactores sociales. Bueno, entonces, ¿cómo está nuestra situación económica? Voy a instalar una planta de tratamiento en una comunidad que en 10 años ya bajó su población, o a lo mejor hasta dejó de existir. Bueno, entonces es importante visualizar esta parte, ¿no? La parte social económica. La legal ya la comentamos, y obviamente la técnica, ¿no? Calidades y cantidades de agua. Ya vimos en las gráficas cómo es el comportamiento de la calidad y de la cantidad de agua que nos está entrando al sistema de tratamiento, ¿no? Pero no nada más es importante conocer eso, también es importante conocer el abastecimiento del agua, conocer cómo está operando el alcantarillado sanitario, obviamente topografías, planimetrías, geotecnias, energías eléctricas, dotaciones. Esto es algo muy importante. Yo voy a rehabilitar mi planta de tratamiento y resulta que le doy una dotación de norma. En realidad en la comunidad, lejos de recibir 150 litros por habitante al día, a lo mejor reciben 80. ¿Qué va a pasar? Pues que entonces yo voy a diseñar mi planta de tratamiento con un caudal, el cual no es el que se está presentando en la comunidad. Estoy diseñando contra 150, y en realidad la población tiene una vez a la semana agua, y por lo tanto tengo una dotación a lo mejor de 80 litros por habitante día. Entonces, en ese caso, mi planta de tratamiento quedaría sobredimensionada. Entonces, ¿qué necesito en lo técnico? Pues conocer muy bien la dotación, pero no la dotación que me viene en el manual de la Comisión Nacional de Agua, la dotación que tengo en la localidad. Tengo que saber cuál es el alcantarillado sanitario. Se ha dado proyectos donde tenemos coberturas del 30% de alcantarillado y coberturas de agua con el 50%. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer la planta de tratamiento ahí? Se ha dado, ¿eh? Es importante también conocer el clima, porque, como ya mencionamos, parte de la buena eficiencia de la laguna, y en realidad de todos los sistemas de tratamiento, pues impacta mucho la cuestión climática y las temperaturas. Bueno, los métodos de proyección de la población, los principales es el aritmético, el incremento de incrementos, el geométrico por porcentaje, el geométrico por incremento medio total, la fórmula de Malthus, la extensión gráfica, el método de crecimiento por comparación y el método de ajuste por mínimos cuadrados. Bueno, estos dos últimos son los que nos recomienda la Comisión Nacional del Agua: el método de crecimiento por comparación y el método de ajuste por mínimos cuadrados. Estos son los que más hay, pero en realidad, bueno, los que más se conocen, pero en realidad hay alrededor como de 24 métodos de proyección de población. Estos son los que más se utilizan para la cuestión del saneamiento. Bueno, esta lámina nos presenta la Conagua y habla sobre la predicción de población por el método de crecimiento por comparación. Aquí lo que nos recomienda la Conagua es de que nuestra comunidad o nuestra localidad tratemos de ver, hagamos una comparación con otra comunidad que tenga un crecimiento poblacional muy semejante,
de tal manera que podamos trasladar estas curvas de proyección a nuestra comunidad de estudio y a través de ellas podamos definir cuál es su crecimiento. ¿Sí? Aquí está el comportamiento de la tasa de crecimiento con respecto al tiempo. Entonces, aquí tenemos una pequeña formulita que nos habla de la tasa de crecimiento de la población entre los datos de censos, donde t es igual a p de x elevado a la 1 sobre n menos 1 multiplicado por 100. Entonces es la tasa de crecimiento en el periodo, la población en el año a la que queremos, en la que estamos trabajando, la población futura y el número de años a los que vamos a proyectar. El método de mínimos cuadrados, aquí en el método de mínimos cuadrados, tenemos que analizar, tenemos que hacer la gráfica de cómo ha ido creciendo la población. Voy a regresarme. Miren, esta sería a lo mejor la tendencia de crecimiento de la población. La vemos. Esta. Como verán, tiende a ser una línea recta. Hay una pequeña deflexión aquí, pero en términos generales tiende a ser una línea recta. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el método de mínimos cuadrados? Tengo que visualizar cómo ha sido su crecimiento. Vamos a suponer que el crecimiento fuera así. O sea, aquí ya es una curva a diferencia de una recta. Y si mi crecimiento fuera de esta manera, pues sería un crecimiento a lo mejor exponencial o logarítmico. Bueno, entonces en el método de mínimos cuadrados, lo que yo tengo que visualizar es cómo ha ido creciendo mi población, para que en función a eso pueda yo definir qué modelo matemático voy a utilizar, ya sea lineal, exponencial o logarítmico. Lineal en realidad se nos presenta muy poco, entonces acá ya nada más lo que les traje es el ajuste a la fórmula por el exponencial, que es el que más se nos está presentando últimamente. Ya la población en general en el país, en los años 70 sí tuvo un crecimiento logarítmico potencial, pero ya con las campañas de que la familia pequeña vive mejor, sigue teniendo un crecimiento no lineal. Insisto, no lineal, pero sí exponencial. Entonces, el ajuste de la fórmula por mínimos cuadrados es es el exponencial, que es esta fórmula. O sea, hay que encontrar el valor de A y encontrar el valor de B. Se sustituyen en la fórmula y ya encontramos la población que vamos a buscar en el futuro. ¿Sí? Bueno, entonces los dos métodos que recomienda la CNA es el método de comparación y el método de mínimos cuadrados. Nada más que insisto, en el método de mínimos cuadrados hay que tener el conocimiento previo de cómo ha ido creciendo nuestra población para definir qué método de mínimos cuadrados vamos a usar. Línea recta, exponencial o logarítmico. Y en función a eso, pues ya determinamos el modelo matemático a seguir, hacemos la sustitución y encontramos los valores. Esto que les traigo es parte de un documento que me encontré en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, de donde salió la Comisión Nacional del Agua, y aquí se está haciendo el comparativo del método aritmético, el método de incrementos, el método geométrico y el método de extensión gráfica. Como esto se salió del archivo, por eso se ven las hojas así medio dobladas, ¿no? Y ya no pudo salir esta parte. Pero aquí lo que quiero que vean es cómo es importante sí conocer el comportamiento de la población. Vean, aquí tuvo un valle, empieza a subir la población, luego tiene un crecimiento
pues ya si prolongamos esta línea, se supone que tenía que crecer así, pero ya vieron que no, tuvo un crecimiento aquí, se alentó el crecimiento poblacional, luego algo pasó en esta parte y tuvo un crecimiento de nuevo exponencial. Probablemente, bueno, voy a referirme a lo mejor aquí a algún caso. En el caso de San José Chiapa, con la llegada de la planta Audi, tuvimos este crecimiento en San José Chiapa. Entonces tuvimos que hacer aquí una predicción de que si este era el comportamiento, voy a ponerlo en otro color. Vamos a seleccionar este azul. Imaginémonos que esta es la comunidad de San José Chiapa. El crecimiento de San José Chiapa era así, una línea recta y tendía hacia abajo. Bueno, ¿qué pasó? Vuelvo a retomar el aspecto, una de las características que decíamos, la social y la económica. Se detonó en esta parte la zona industrial de San José de Chiapa, la llegada de Audi. Y ahora, este crecimiento que teníamos, casi horizontal, fue exponencial, tuvo este crecimiento. Entonces tuvimos aquí que hacer algunos estudios para ver cómo se nos comportaba, cuál era la pendiente de esta línea recta en otras localidades donde tuvieran un fenómeno parecido a este, un desarrollo económico que pues se presentó en la zona y que ocasionó que la población, lejos de crecer con esta pendiente, pues ahora tuviera este crecimiento explosivo. Entonces se tuvo que investigar en esta zona cómo se nos iban a presentar ahora este cambio poblacional. De tal manera que la planta de tratamiento que está en San José Chiapa, pues ya no tuviera este comportamiento, el comportamiento horizontal, sino que ahora esa planta se iba a enfrentar a este crecimiento, a un caudal mayor, y este caudal mayor nos obligó a tener que reproyectar la planta de tratamiento con un gasto con el cual no fue diseñada, porque el gasto con el que fue diseñado es el de aquí. Tenemos este. Entonces, en un proceso de rehabilitación de planta, pues vean, es muy diferente el gasto con el que se tenían proyectadas al gasto con las condiciones actuales, que en este caso influyó la planta de Audi. Bueno, aquí hay otra representación también. Vean que en los años de recursos hidráulicos, allá por los 70s, pues no había computadoras, entonces tenía que utilizar papel logarítmico. Esta es una localidad, creo que del Estado de México, por lo tanto aquí el crecimiento, vean, si tiende a ser explosivo, ¿no? Bueno, entonces pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas. Dejamos nuevamente lo que sería la tarea que nos tienen que enviar: operación unitaria y proceso unitario, reactor, e investigar la temperatura en el mes más frío.